El tema salario mínimo legal en Colombia, con el video podcast al final de nuestro programa, los invitados tradicionales y nuestras secciones que tanto les encantan. Les damos la bienvenida al magazine de la Buena Energía. Iniciamos nuestras tardes del sol, como les decíamos hace un momento, con este tema bastante interesante que ha generado diferentes posiciones, diferentes perspectivas, y es uno de los acontecimientos más históricos en nuestro país con el aumento, el incremento del salario mínimo para los trabajadores en Colombia. Por primera vez, este salario se incrementa durante un año por cerca del 24%. Esto, por supuesto, tiene muchísimos impactos en todos los escenarios de nuestro país. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Hoy lo vamos a profundizar en Tardes del Sol. Iniciamos con esta nota introductoria. Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo en Colombia tiene uno de los incrementos más altos de las últimas décadas. El gobierno nacional decretó un aumento cercano al 23,7%, luego de que no se lograra un acuerdo entre empresarios y trabajadores en la mesa de concertación. Con este ajuste, el salario mínimo legal mensual quedó en 1.750.905 pesos y sumando al auxilio de transporte, el ingreso total alcanza los 2 millones de pesos mensuales para los trabajadores que devengan el mínimo. El aumento busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, compensar el impacto de la inflación y avanzar hacia un salario que garantice condiciones de vida dignas. Sin embargo, la decisión ha generado un amplio debate. Mientras los sindicatos celebran el incremento como un logro histórico, sectores empresariales y analistas económicos advierten sobre posibles efectos en la inflación, el empleo formal y los costos para pequeñas y medianas empresas. El salario mínimo no solo impacta el ingreso de millones de colombianos, sino que también influye en el valor de servicios, subsidios y otros pagos atados a este indicador. Así, el salario mínimo de 2026 se convierte en un punto clave de discusión económica y social en el país, con efectos que seguirán sintiéndose a lo largo del año. El salario mínimo legal en Colombia, ese es nuestro tema central del día de hoy. Justamente esta mañana, aquí cerca de Telepacífico, le preguntaba o me acercaba a comprarle un chontaduro a una persona allí que vende los chontaduros cerca del canal. Y se quedó mirándome y me dijo, Danielita, doctor, que haya subido el salario mínimo en Colombia, ¿es bueno o es malo? Me dijo, doctor, me subió noblemente a su estatura. Entonces le dije, pues depende de donde lo enfoques. Vea el programa de Tardes del Sol hoy y allí vamos a despejar dudas. Y justamente ya está Juan Carlos Orozco, que es asesor financiero y también contador, para que nos hable de esto. ¿Es bueno o es malo que haya subido el salario mínimo en casi 24%? Juan Carlos, buena energía para ti, bienvenido. ¿Cómo estás? Buena energía, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por este espacio. Para entrar de una materia con la pregunta si es bueno o malo, pues sería revisar desde qué lado estoy de la economía. ¿Desde qué perspectiva lo vemos? Desde qué perspectiva lo vemos, como empleado, como dueño de una empresa o como emprendedor. Este incremento histórico, es histórico porque está por encima del IPC casi un 18%, nos puede ayudar para que las personas que son empleados, cerca del 2.4 millones de personas que están empleadas en este momento, pues puedan mejorar su nivel adquisitivo. Y eso lo que hace es que aumentemos el consumo interno del país. ¿Qué sucede? Que también está la balanza de las empresas o de los sectores que tienen una estructura de costos donde su rubro más importante o el mayor es la nómina. Para estas empresas sí va a ser un reto gerencial. En este momento estamos ante un reto gerencial, todos los gerentes y los empresarios del país, pues para saber qué medidas se van a adoptar para poder no generar incremento a los productos y poder tener empresas competitivas, porque estamos en un mundo globalizado y debemos competir ante esta situación.
Me parece muy interesante que pongas estos dos escenarios. Yo debo de confesar abiertamente que estoy completamente de acuerdo con este incremento en el salario mínimo. Creo que es una deuda histórica con el sector trabajador de Colombia. Creo que si uno se pone a analizar, y aquí en algunos capítulos del año pasado nos sentábamos y decíamos, bueno, ¿cómo alcanza el mínimo? Una ciudad como Cali, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, donde los arriendos no son bajitos, tienen un costo pues siempre alto, la canasta familiar, los gastos de transporte, más la intención de poder, por ejemplo, ahorrar, tener unas finanzas estables. Con 1.400.000 pesos como estaba el año pasado, pues uno distribuye y decía, ¿cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se logra tener una calidad de vida estandarizada con el salario mínimo? Por lo cual yo estoy completamente de acuerdo en que se dignifique el trabajo y que además en el escenario que pones del empresarial, yo decía en una discusión, Mauro, con unos compañeros precisamente sobre este tema hace poco, como que pues bueno, sí, es que las empresas siempre quieren y ganan más y más y más, pero también pueden ganar un poquito menos, ¿cierto? Y que el sector trabajador tenga una dignificación y una calidad de vida pues óptima. Juan Carlos es contador y hoy precisamente la intención, además de debatir si es bueno o es malo, porque sabemos que habrán posturas divididas. Correcto. Y son respetables, por supuesto, es también entender cómo eso impacta la economía y cómo yo debo de organizar mi economía, la de mi hogar o la de mi familia, para que pues este salario mínimo me alcance y además lo distribuya de la manera correcta. Empecemos, Juan Carlos, por traer a colación o recordarle a nuestros televidentes cuál es el precio exacto en el que quedó, más el auxilio del transporte que también sube, ¿no? Porque algunos decían, no, quedó de 2 millones y pico, pues, pero esto es con auxilio de transporte. Es correcto, bueno, como lo mencionaba en la nota, el valor exacto del salario mínimo es 2 millones de pesos, incluido auxilio de transporte, es 1.750.905 pesos, es el ingreso base de cotización. Esto es lo que le aumenta al trabajador. ¿Qué también aumenta? Aumenta las obligaciones, prestaciones sociales y seguridad social que tiene el patrono con estos empleados. Ronda alrededor de 2.900.000 pesos, dependiendo del nivel de ARL que tenga, de riesgo que tenga cada empleado. Para responder tu primera pregunta, ¿cómo poder invertir o poder pensar en mejorar la economía de la casa con este incremento? En este momento estamos apenas a mediados de enero. Hay que esperar el primer trimestre del año para que revisemos cuál va a ser el impacto que va a tener la inflación en este trimestre, para saber cuál va a ser el análisis de precios al consumidor, el índice de precios al consumidor, pues para que podamos ya analizar de manera más concreta cuál fue el impacto de este incremento de salario mínimo a la inflación. Nosotros cerramos en 5.10%, que es un valor pues, que se está manejando todavía como, si podemos decir, bajo, pero no sabemos qué va a pasar en estos 3 meses. Tenemos que primero pensar y esperar a que los precios se estabilicen, porque apenas las empresas están empezando a normalizar dentro de su estructura de costos este incremento. En este momento, Juan Carlos, no podemos decir entonces qué significa este aumento de casi el 24% para el bolsillo de una familia promedio en Colombia. Es un poco apresurado porque también hay que revisar, depende los gastos de cada familia. Por ejemplo, las personas que viven en condominios o en conjuntos residenciales a esta fecha todavía no han analizado o no han determinado cuál es el incremento de su cuota de administración. No sabemos cuánto va a subir esas cuotas de administración. Las personas que están todavía que están pagando universidad o que deben pagar colegio también tienen que todavía analizar esos precios. Entonces es un poco apresurado pretender decir vamos a invertir porque no sabemos cuál va a ser el impacto real. Podemos mirar un promedio, está más o menos entre el 11 o 15% que pueden subir los gastos de un hogar, y ya va a quedar un excedente que ya sería revisar cómo se podrá reinvertir o cómo podríamos disfrutar en temas de ocio y recreación, que también es importante para los hogares. El Banco de la República, Juan Carlos, televidentes y queridísimo Mauro, proyecta que la inflación seguirá bajando hasta llegar a una meta del 3%, que es la fijada entre el 2024 y el 2025, y el 2027. Nosotros vemos, y aquí me parece importantísimo que con un experto como tú y junto a ustedes que son nuestros televidentes también nos manden sus preguntas, sus comentarios, sus testimonios. Aquí tienen el QR que los va a dirigir hasta nuestro grupo de WhatsApp para que interactúen con nosotros y nos digan desde dónde están viéndonos y por supuesto opinen del tema, porque yo he escuchado y es muy común, no sé ustedes qué piensan, escuchar a la gente aterrorizarse cuando dicen que subió algo, ¿no? Sea para bien o para mal, como que subió el salario mínimo, no, ahora todo se va a poner caro, ahora todo no sé qué, subió el dólar,
el dólar, por ejemplo, está en uno de los momentos también y más Más bajo. importantes de la historia, está súper bajito. El desempleo también ha bajado sus cifras de manera significativa, la inflación. Si todo baja en el buen sentido hacia lo positivo, pensando en el impacto pues para las economías de las familias colombianas, ¿por qué tanto temor por el incremento del salario mínimo? Listo. ¿Por qué suceden ese tipo de situaciones? Porque vemos la información parcializada, solamente vemos un sector de todo lo que abarca la economía. Entonces hablamos salario mínimo, tiene un incremento, tenemos que mirar inflación, tenemos que mirar el precio del dólar, tenemos que mirar el petróleo, tenemos que mirar muchos factores. En este momento hay que entender que la economía es globalizada y todas las decisiones políticas que se tomen en Colombia y en los demás países del mundo va a tener un impacto. Por eso de pronto la gente se aterroriza porque es un número escandaloso, o sea, es un incremento histórico, pero en realidad puede ir muy en línea porque es una política que no se puede analizar solamente en este periodo de tiempo 2026. Esta decisión va a ser una decisión que va a afectar el incremento de los siguientes años y va a ser una decisión a largo plazo buscando esa estabilidad en los precios, buscando ese equilibrio entre los salarios de los colombianos. Entonces, de pronto es por el valor de la cifra pues, que genera ese tipo de alarma. Ajá. ¿Es posible con este nuevo salario mínimo ahorrar en Colombia? ¿Por dónde podríamos comenzar haciendo un análisis de forma realista? Listo. Pues primero hay que revisar muy juicioso cada uno cuáles son sus gastos y sus prioridades, porque al momento que vamos a empezar a revisar que pague los servicios públicos y me queda una platica, pues que esa platica se pueda separar en tu cuenta o en un bolsillo aparte para que podamos poder identificar ese verdadero ahorro y que de pronto no se nos convierta en moneditas que luego nos terminamos gastando y no nos damos cuenta en qué no los gastamos. Entonces sí sería posible, ya depende digamos que sean muy juiciosos, la recomendación siempre es que tengan una tablita de Excel con sus gastos para que puedan hacer seguimiento de cuáles son los gastos que tienen, identificar muy bien las fechas de los pagos. Recuerden que tenemos pagos que no se hacen durante los meses seguidos, sino que se hacen cada 3, 4 o 6 meses. Y si ese ahorro que me queda en este mes de enero, pues ese ahorro es el que me queda para pagar los gastos del carro, de la moto, que tengo que pagar de manera anual. Entonces es como ser muy juiciosos para poder identificar el ahorro o los excedentes que me van a quedar de ese salario. Juan, mencionas una tablita de Excel y a mí me parece maravilloso que podamos profundizar en esta herramienta que tal vez muchos de ustedes ya tienen, tal vez muchos no, tal vez estén muchas amas de casa del otro lado de la pantalla viéndonos, diciéndonos, yo no sé manejar ese Excel o no tengo el computador o me enredo mucho con eso, que las fórmulas, que no sé qué. Lo pueden hacer en una libreta o lo puede hacer en un cuaderno. El hecho es que usted pueda organizarse para saber cuánto le entra, cuánto le sale y cuánto puede ahorrar, cómo distribuir esa platica. ¿Cuáles son tus recomendaciones específicas para que todas las personas que están conectadas a esta hora digan, bueno, ya mismo voy a sacar el cuaderno y voy a empezar a apuntar esto, le sumo, le resto, le subo, le bajo? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, perfecto, sí, puede ser una tabla en Excel, puede ser un cuaderno, puede ser a lápiz. Primero tener en cuenta que lo que nosotros no controlamos, pues no conocemos cómo va a ser el resultado. Entonces, hacer una lista de sus gastos principales, si son servicios públicos, arriendo, el mercado, los otros gastos de recreación, e ir llevando un histórico de cuánto se gasta en cada una de esas cosas. Puede parecer algo dispendioso, pero la verdad es muy sencillo porque si nosotros revisamos, casi tenemos muchos gastos, el 70-80% de nuestros gastos son fijos. Entonces sería una buena forma y así ir analizando mes a mes cuáles son los gastos que voy teniendo y separar el dinero. Que en caso tal que tenga un imprevisto, sepa en realidad que es un imprevisto y que no es un gasto emocional. Digamos que las emociones o el consumo emocional es lo que nos hace manejar las finanzas a veces de forma desordenada y que no alcancemos a llegar a fin de mes. Hay gente que asevera que este aumento en el salario mínimo podría desembocar en cuanto al empleo en la informalidad. ¿Usted qué piensa de eso? Listo. Pues primero es entender que cuando sacan los indicadores, los indicadores habla de las personas que están ocupadas. El DANE sacó una cifra que habla que cerca del 23.7 millones de personas están ocupadas. De esas ocupadas, asalariadas son con salario mínimo son 2.4 y personas que ganan más del salario son 9.9. Hay otros 10 millones de personas que son las que son ocupadas, que son las informales. ¿Qué puede ocurrir en algunos casos? Colombia, si vemos esta cifra, pues casi el 50% de las personas ocupadas en Colombia son informales.
puede ocurrir que las personas o que las empresas dentro de su análisis pues decían reducir los puestos de trabajo y que esta informalidad aumente, o que en algunos casos esta informalidad o las personas los microempresarios que están dando empleo a estas personas, pues decían cambiar su forma de contratación a que no sean empleados, sino que sean por prestación de servicios, y que genera otro tipo sigue estando ocupadas, pero genera otro tipo de afectaciones. Otras dinámicas económicas. Una de las preocupaciones generalizadas que ha venido también en debate, Juan, es el de las viviendas, ¿no? La adquisición de vivienda tipo VIP o tipo BIS, que es otra de las, pues de los anhelos y los sueños más grandes de toda familia o de toda persona, ¿no? Quiero trabajar para tener mi casa, para comprar mi casa para mi familia, para dejarle una casa a mis hijos, por la intención que sea, pero el hogar es, por supuesto, uno de esos derechos fundamentales por los que más se trabaja en Colombia. Se ha debatido en que si sube el salario mínimo en este 24%, pues que también el precio de las viviendas iban a incrementar, ya que están estimadas en número de salarios mínimos legales vigentes. ¿Cómo está esta parte y cuál es el panorama? Bueno, esta parte en este momento el Gobierno Nacional está analizando la forma de poder, no sé si sea posible, de poder cambiar el decreto en el cual el precio de las casas BIS y VIP pues ya no sean reguladas por el precio del salario mínimo, porque esto pues obviamente genera un impacto en el precio de la vivienda. Es un panorama que todavía es incierto, pero si nos vamos del lado de las constructoras, pues a las constructoras también tenemos que revisar que su costo de nómina es bastante elevado, obviamente van a tener también este mismo incremento, y ya entraríamos en una competencia. Si el gobierno logra quitar ese indicador, pues estaríamos en una competencia de precios, de mirar cuáles se pueden, si hablamos de vivienda nueva, cuáles pueden cambiar su precio de venta. La otra opción, ¿cuál sería? Miremos el mercado de las casas usadas. De pronto hay casas usadas que hay que hacer un programa de ahorro, que de pronto podamos mirar que estén en otros espacios, o de pronto otras condiciones de negociación con privados que nos permita poder adquirir esa casa, porque en este momento pues el mercado de las casas nuevas pues todavía está incierto el precio que se va a regir para los siguientes años. Juan Carlos, es casi una costumbre que la gente entre más gana, más gasta, y sin duda 24% es un aumento significativo. ¿Cómo haríamos entonces? ¿Cuál sería la recomendación para que ese 24% no se nos vaya a evaporar? Como agua entre las manos. Sí, como les mencionaba ahorita, es cierto, porque normalmente el gasto es emocional. Entonces una persona que es emocional, que de pronto está alegre o está con la familia y desea por la felicidad de su familia regalarle ropa, salir, pero no controla o no conoce sus finanzas, pues obviamente este 24% no lo va a ver, que era un poco lo que les mencionaba ahorita. Entonces, lo primero es tratar de entender que las finanzas también tienen un lado racional, y debemos conocer cuáles son nuestras obligaciones presentes y futuras. Si yo tengo el anhelo de comprar una casa de unos 3, 4, 5 años, debo planificarme y empezar a hacer ese ahorro separándolo en cuentas aparte o en CDTs, por si soy una persona conservadora, para poder materializar ese ahorro. Pero si de pronto soy una persona emocional, que estoy con mis amigos, que estoy con mi familia, que entonces me entra una plata de más y quiero invitar a todo el mundo a comer, a bailar, a gastarle a todos, pues no voy a haber materializado ese incremento. Aquí la sugerencia es que nos programemos a mediano y largo plazo, y que todos estos incrementos no lo veamos en periodos tan cortos como en un año. No empiecen a cantar esta casa es mía, tú, no, nada de eso, contrólense, organicen la vida, organicen la platica para que nos pueda rendir. Hay muchas sugerencias, y uno escucha muchísimo ya en redes sociales como recomendaciones de deberías de ahorrar el 10% o el 20% de tus ganancias para tal cosa. ¿Cómo sería esa distribución de ese 1.700.000, cuánto? 750.000. 1.750.000. ¿no? 905. ¿Cuál es la distribución adecuada? Entendiendo, por supuesto, que las realidades varían, porque alguien podrá pagar arriendo y alguien tal vez no, o alguien paga un arriendo más bajito que otro. ¿Cuál sería tu sugerencia para esa distribución, para que la gente pueda cumplir con sus gastos básicos y destinar un porcentaje pues, al ahorro? Listo. Bueno, digamos que cuando uno revisa el tema de finanzas personales, siempre la sugerencia es que nosotros marquemos un porcentaje de ahorro. Puede ser el 10, el 5, el 15, en algunos casos hasta el 20%. Primero es conocer nuestra realidad económica y el estilo de vida que yo estoy teniendo en este momento. Si yo soy una persona que me gana un salario mínimo, pero el arriendo me está ocupando más del 60 o casi el 70%
del total de mi ingreso, debo evaluar, porque yo no puedo solamente tener un costo tan alto, porque también tengo que separar para recreación, ocio, servicios públicos y demás. ¿Qué será lo ideal? Digamos en porcentajes, y que podamos hacer la distribución de este salario desde el 85 y 90%, que tratemos de separar ese 10 o 15% para el ahorro futuro, dependiendo del proyecto que tenemos. Esta situación es de pronto muy fácil para decirlo uno desde este lado, pero ya la realidad económica de cada uno es distinto, porque pueden tener créditos, si tienen créditos, si tienen otras cosas, pues también es saber analizar cuáles son mis obligaciones y no comprometer mis ingresos futuros a largo plazo para poder generar ese ahorro, y que mis gastos personales y de vivienda pues no sobrepasen el 80% de lo que yo gano. Bueno, Juan Carlos, algunas personas están diciendo, obviamente, ahora sí tengo mayor poder adquisitivo, dicen. ¿Qué hacer o qué hábitos financieros sería bueno cultivar para que este aumento, que es significativo, como lo hemos venido diciendo durante todo el programa, pues realmente tenga efecto y podamos lograr una estabilidad o una mayor estabilidad financiera, ¿no? Listo. Primero, pues, a las personas que de pronto tienen un perfil financiero conservador, sería poderse acercar a una entidad bancaria y poder abrir una cuenta de CDT, que es la forma en la cual pueden ir, digamos, de forma más segura y guardando los dineros que tienen, o revisar los nuevos bancos digitales que también ofrecen unas tasas interesantes en sus cuentas de ahorro, en un efectivo anual pues que puedo rondar entre el 8 y el 12% al año, y entender que estos ahorros pues, o estos excedentes que yo voy a tener no me van a generar una gran riqueza, sino que simplemente lo que estoy haciendo es ahorrando y no estoy perdiendo el valor adquisitivo de la moneda, pues que se pierde durante el año. Ese sería como para el perfil conservador. Para un perfil de pronto más arriesgado sería revisar en invertir en otro tipo de negocios o otro tipo de actividades que dentro de sus capacidades pueda entender. Yo quiero invertir en oro. El oro es una buena inversión. Ayer le escuché a un primo que el oro está en su mejor momento y que un gramo está en 500 y pico mil de pesos. Invertí ese 24%. ¿Cierto? Depende. Si las inversiones en oro depende, porque por ejemplo las personas a veces tienen la manía de comprar joyas, y cuando el oro se compra por joyas, pues ya se pierde un poco ese valor, porque está inmerso el trabajo que se hace el joyero. Entonces, si una persona desea invertir, por ejemplo, en este tipo de minerales, sí, gracias, lo podría hacer, pero tienen que comprar el oro puro, el gramito. O sea, ¿en lingotes o qué? Sí, sí. Pues lingotes, que porque para el lingote no nos alcanza, mejor dicho. Bueno, y a propósito, Danielita lo decía ahora, con la bajada del dólar, ¿qué tanto nos afecta esto? ¿O nos afecta o nos beneficia de acuerdo a este incremento que acabamos de recibir de 24%? Pues también depende de donde nos paremos, siempre yo creo que hay que revisarlo así. Para Colombia un dólar de 3.600 es un dólar que puede estar equilibrado. Digamos que en este momento hoy que las tiendas digitales están en auge y que gran parte de los colombianos compramos por medio de estas tiendas digitales, pues sí podemos comprar más cosas porque pues nos van a salir a un precio mucho más económico, mucho más asequible. Si nos paramos al otro lado del que la persona que exporta, pues obviamente sus ganancias se van a ver afectadas porque al momento de la conversión pues sus ingresos no van a ser iguales que tal vez en periodos anteriores. ¿Voy a tener mayor poder adquisitivo? Sí lo vamos a tener por el precio del dólar. Sería momento de aprovechar. Si ustedes pagan membresías que estén amarradas a dólares, pues sería buen momento para renovarlas ahora y no después de pronto de 6 o 8 meses que no sabemos qué pueda aumentar o cuál va a ser el valor del dólar. Sí, tienes toda la razón. En esas compras, por ejemplo, de equipos, puras cosas importadas, yo revisé unas luces que compré el año pasado y me salían como un 20% más económicas si las hubiera comprado en este momento. Así que a todo hay que buscarle el lado positivo y yo creo que ese balance que hace nuestro queridísimo invitado hoy es muy importante. Usted debe de saber cuáles son sus prioridades, pero también cuál es el momento para cada cosa, no acelerarse, no, ya ganamos más, entonces voy a comprar todo lo que necesitaba, no. Hay que proyectarse en plazos importantes y ya que hablamos de plazos, este momento del dólar seguirá así o qué se proyecta de acuerdo a esos diálogos globales de la economía. Podemos estar tranquilos de que va a estar así, seguramente va a subir, bajar, lo dudo, no sé. Bueno, eso es una buena pregunta y la verdad los economistas y todas las personas que trabajan en bolsa pues se dedican 100% a revisar esas tendencias,
porque el dólar pues eso está amarrado a unas macropolíticas y también pues a unos personajes, a unas personas que dependiendo de sus decisiones o sus acciones como país pueden generar este impacto. Hasta el momento nosotros en Colombia hemos sido el país que ha ganado mayor valor frente al dólar. Somos un país que en términos de valoración de la moneda está muy estable, pero vienen las elecciones presidenciales, entonces es un tema que obviamente va a representar un cambio en los mercados y en este momento pues esa incertidumbre que tenemos política pues todavía no nos permite dar como una luz, simplemente es aprovechar el momento en el que estamos y esperar a que las cosas o que las decisiones que tomen los políticos pues sigan beneficiando a la economía del país. Juan Carlos, una recomendación final entonces para que la gente aproveche este 24% que sin duda entre la gran mayoría ha sido una gran noticia de un aumento histórico en Colombia del aumento del salario mínimo. No, la recomendación, como ya lo he mencionado, es ser muy racionales, poder controlar los gastos emocionales, pensar y analizar muy bien su estructura de gastos mensuales que tienen para que puedan materializar. Yo les aseguro que si son juiciosos mes a mes, cuando llegue diciembre van a poder ver un ahorro significativo porque cuidando los centavos se arman los pesos. Muy bien, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por Juan acompañarnos Carlos, buena hoy. energía para ti. Nos Gracias. encanta disfrutar de todo Muchas tu gracias. conocimiento, de todas estas realidades que ponemos sobre la mesa para que todas las familias del Pacífico colombiano pues conozcan de qué manera los beneficia, de qué manera podría afectarlos y también cómo organizarse este 2026 con el nuevo salario mínimo legal vigente que hay en nuestro país, Mauro.